El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, la llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Génesis 2 del 23 al 24. Quiero empezar con una pregunta que les hice en el tema anterior. Si contra usted cometen infidelidad, ¿usted todavía le seguiría amando? Y no digo si seguirían juntos. Le pregunto, ¿le seguiría amando? Ahora, quiero cambiar un poquito la pregunta. ¿Y si usted fuera quien cometió infidelidad y ama realmente a su esposa y a su esposo y quiere reconciliarse, qué desearía que suceda? La pregunta parece retórica, pero la respuesta es que exista el perdón. Hay muchos causantes de la disolución de una familia y un matrimonio, pero hay dos males muy claros y muy claves. Uno es consecuencia del otro y viceversa. Quiero topar el primer mal y es el divorcio. Quiero mencionarlo tratando de colocar algunos conceptos que hemos visto con respecto a la familia. El divorcio. Son tres preguntas que tenemos que responder. ¿Qué opina Dios del divorcio? ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? ¿Y por qué Dios permitió el divorcio? Empecemos con la primera. ¿Qué opina Dios del divorcio? Dice Malaquías 2:16. Porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. Dos cosas que están conectadas en este versículo. Divorcio y encubrir su iniquidad. ¿Qué es divorcio? Se entiende como la ruptura y la finalización del matrimonio. ¿Qué es iniquidad? Bueno, es afrenta, agravio, crueldad, daño, falso, injuria, injusticia, maldad, malo, violencia. Ahora, me gusta esta versión, la versión de Palabra de Dios para Todos, de Malaquías 2:16. Dice el Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense cada uno y no sean infieles. La segunda, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? Bueno, porque va en contra del plan que Él diseñó para la familia. Segundo, porque el divorcio implica infidelidad y crueldad. Y tercero, porque cuando intentas separar algo que fue unido permanentemente, no separas, destruyes, destrozas. Por lo que hay consecuencias muy fuertes también para la familia cuando existe el tema del divorcio. Una conocida actriz mexicana, hablando de sus divorcios, dijo, elijan muy bien a la persona con la que quieren vivir toda su vida, porque todas las personas son hojas en tu libro al que llamamos vida. Ellas no se van, son parte de tu vida hasta que ésta termine. Ahora, note algo importante con respecto a Malaquías. Si Dios aborrece el divorcio, los cristianos también aborrecen el divorcio. Dice Malaquías 2:16, el Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense cada uno y no sean infieles. Una declaración y una orden tenemos en este texto. ¿Cuál es la declaración? Dios odia el divorcio porque dejamos ver lo cruel que somos, tanto hombres y mujeres. Y la orden es cuídense cada uno y no sean infieles. Ahora, recuerde que si no nos cuidamos y cuidamos el matrimonio, cualquier cosa puede hacer que exista el divorcio. Cualquiera puede caer en algo que genere el divorcio. Y esto aún sabiendo que Dios aborrece el divorcio. Ahora, ¿por qué Dios permitió el divorcio? Dice Marcos 10, versículo 2. Unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús le respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Ahora, factor que determinó que Dios permitiera el divorcio, la dureza del corazón. Note algo,
no estoy diciendo infidelidad, estoy diciendo la dureza del corazón. Hermanos, Dios no te permitirá, no te obligará que te quedes con alguien, que vivas con alguien, con una persona que es cruel contigo, que te ha engañado, que te maltrata. Dios no te obliga a estar con esa persona. Entonces, entre todos los males, aunque el divorcio es muy, muy cruel y Dios lo aborrece, es un mal que evita otros males. Por eso Dios permitió el divorcio. Por eso es que Dios, aún odiando tal cosa, te permite y te da esa opción. Pero eso no quita que el divorcio es odiado por Dios y por ende por los mismos cristianos. Marcos 10, versículo 6. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no le separe nadie. Escuchando esto, esta fue la respuesta de los discípulos, y creo que es la respuesta y pensamiento de muchos. Esta escena lo dice mejor Mateo, así que vamos a abrir en Mateo 19, versículo 9. Es la misma historia, pero contada desde otra perspectiva. Versículo 9. Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Versículo 10. Y sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esto parece una respuesta de un adolescente o de un joven rebelde, pero es la respuesta de adultos que estaban estudiando, que estaban compartiendo con Jesús. Esta es una respuesta de los discípulos de Jesús, de los apóstoles de Jesús. Pero lo que yo creo acerca de esta respuesta es que los discípulos están evidenciando algo que la mayoría de los matrimonios creen. El matrimonio está basado en el amor humano, entonces, con, como la característica del amor humano es el egoísmo, básicamente, si yo no veo que gano algo en el matrimonio, entonces, ¿para qué me caso o para qué sigo casado? O sea, eso muestra lo duros de corazón que somos, pero también muestra en qué se basa nuestro amor, el amor humano, que es el egoísmo. Ahora, fíjese en algo. El amor ágape, que es el amor con el que el varón está llamado a amar a su mujer y enseñarle a cómo amar, es el único amor que aún habiendo infidelidad perdona, restaura y hace crecer al matrimonio. Y este amor solo viene del Espíritu, no puedes conocerlo mediante esfuerzo humano, no viene del corazón humano. Mientras que el amor humano, al ser egoísta, verá como alternativa el divorcio, pero el amor ágape nunca verá como alternativa el divorcio. Si no somos felices, entonces ¿para qué estamos juntos? Eso es lo que nos dice nuestro corazón basado en el amor humano. Y eso incluyendo infidelidad, mentira, engaño. Si no somos felices, entonces ¿para qué estamos juntos? Pero el amor ágape ve las cosas de distinta manera. Pero, 1 Corintios 7:10, dice Pablo, pero a los que están unidos en el matrimonio, y les estaba hablando a matrimonios cristianos, pero a los que están unidos en el matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Es decir, están separados. Existen algunos problemas y se separan. El esposo no debe abandonar, sigue siendo su esposa. Entonces, la palabra separar que encontramos aquí es un verbo que significa poner un espacio entre dos objetos y en este caso entre dos personas. Esto no es un divorcio, esto es una separación. Y esta separación puede darse por muchos motivos, ya sea, no sé, infidelidad, engaño, mentiras, maltrato, crueldad, cualquier motivo que usted crea, puede darse una separación. Pero recuerda que no es divorcio, es una separación. Y esto lo estaba hablando a matrimonios cristianos. Hermanos, Dios no te permitirá ni te obligará a que te quedes a vivir con una persona que es cruel contigo, que te ha maltratado, que ha sido infiel contigo, pero
Pero recuerda que Dios detesta el divorcio y que hay otras alternativas. Versículo 10 de 1 Corintios 7. Pero a los que están unidos en el matrimonio les doy este mandato, matrimonios cristianos, que en realidad no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, en caso de que exista esto, que no se vuelvan a casar o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Ahora, escúcheme muy bien lo que voy a decir. Esto es bastante importante. La palabra reconciliar viene de un verbo que significa componer algo o cambiar. Es decir, para que exista una reconciliación debe haber un cambio de las dos personas. Si no hay ese cambio, si no se compone algo, si no se reconstruye, entonces no hay reconciliación. Esto es como tratar de pintar una pared que está a punto de caer para que no se vea mal, pero al final va a caer. Si los dos no están dispuestos a arreglar seriamente el problema y cambiar la situación, entonces quédense separados los dos. Esto, por favor, escúcheme, esto es muy, muy importante. Este arreglo, cambio, no se hace regresando a vivir juntos. Primero viene el arreglo, primero viene el cambio, primero reconstruyes y luego viene la reconciliación. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en el caso de separarse, que no vuelvan a casarse o que se reconcilien con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Ahora, ¿qué pasa si hay infidelidad? La parte ofendida tiene dos opciones. Puede divorciarse y, y volverse a casar en el Señor, porque es su derecho, el Señor le da ese derecho, o puede perdonar y reconciliarse. Eso es lo que vemos aquí. Esto último lo veremos más adelante. Ahora, en cuanto al divorcio, si cada persona es distinta, cada matrimonio es distinto. Entonces, aunque el pecado sea el mismo, lleve el mismo nombre hacia la infidelidad, las circunstancias y el caso no lo son. Las personas son distintas. El problema es que tendemos a poner a todos los matrimonios en el mismo cajón, pero recuerde, cada persona es distinta, cada matrimonio es distinto. Entonces, creemos que podemos dar una opinión o un consejo basados en nuestra perspectiva o nuestra experiencia, pero hermano, déjenme decirles algo. Dejen las opiniones y los consejos a un pastor o a alguien que sepa de la palabra, porque cada persona es distinta, cada matrimonio es distinta. Y aunque lleve el pecado el mismo nombre, hay que ponerlo a la luz de la palabra para tomar una decisión. Versículo 17, 1 Corintios 7. De todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó, a la cual lo llamó. Esto es lo que mando a todas las iglesias. Es decir, si te llamó divorciada, compórtate como quien te llamó. Si te llamó casada, casado, compórtate como un casado, como Dios te llamó. No cambies la situación. Dos verdades que tenemos que tener en cuenta aquí. En el momento en que asumimos nuestra identidad como cristianos, es la palabra de Dios quien rige nuestras vidas, no nuestra experiencia, tampoco nuestro dolor, tampoco nuestro conocimiento, es la palabra de Dios. Y segundo, cuando tu matrimonio no está unido con el pegamento que nace de Dios, que viene de Cristo, entonces cualquier cosa es motivo para separarse, incluido el divorcio, aunque en matrimonios cristianos no hay tal cosa o no debería haber tal cosa. Ahora encontramos en las iglesias que un montón de matrimonios rotos, un montón de familias destruidas por el tema de divorcio y aún se llaman cristianos. Bueno, en los cristianos no hay el divorcio aún habiendo infidelidad. Aunque Dios te da ese derecho, en la mente del cristiano, en el corazón del cristiano, no hay tal cosa. Ahora, yo empecé este sermón diciendo que existen dos grandes males para la familia. Uno es consecuencia del otro y viceversa. Uno es el divorcio que acabamos de ver y el otro es la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón? ¿Por qué digo que es consecuencia uno del otro y viceversa? Porque la falta de perdón puede llevar a terminar un matrimonio, pero
el divorcio también trae consecuencias y eso también puede ser la falta de perdón. Y esta falta de perdón no es exclusiva del esposo o del esposo, no es exclusivo de la pareja, sino que afecta a toda la familia. Hermanos, las heridas mal curadas en la familia terminan en una falta de perdón y la falta de perdón termina en destrucción, no solo para el matrimonio, sino también a la familia. Por eso vemos a jóvenes que tienen la idea del noviazgo, del enamoramiento, del matrimonio completamente distorsionado, porque vienen de una familia que tiene la idea de matrimonio distorsionado, aún llamándose cristianos. Entonces, ¿qué quiero que entiendan ustedes? Que las heridas mal curadas de la familia terminan en una falta de perdón y eso genera cierta reacción de cómo nosotros vemos las cosas. Ahora, quiero conectar dos textos que están unidos con una palabra. Vestidura, esa es la palabra. Quiero conectar Malaquías 2:16 y Colosenses 3:12. Lo voy a leer de corrido, pero usted trate de conectar los dos textos, Malaquías 2:16 y Colosenses 3:12. Dice Malaquías 2:16, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren o visten su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístase de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra el otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístase de amor, que es el vínculo perfecto, amor ágape. Ahora, por un lado, el primer texto que vimos, Malaquías 2:16, habla de vestirse de crueldad o mostrar la crueldad. Entonces, cuando uno se divorcia, está mostrando su crueldad. No importa si uno es el ofendido o si es el ofensor, está mostrando su crueldad y también su infidelidad, no solo a la persona, sino también a Dios, porque Dios aborrece el divorcio. Por otro lado, el texto de Colosenses 3:12 nos habla de vestirnos como escogidos de Dios. Y ahí hay algunas características de cómo deberíamos presentarnos delante de la situación. Dato importante, la palabra perdonar es un verbo que significa conceder o hacer un favor, por lo cual perdonar se hace gratuitamente aun cuando la otra persona no lo merezca. Eso es perdonar. Es decir, de la misma manera que Cristo hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacer con los demás. Cristo no nos pidió nada a cambio en el momento de perdonar, nos perdonó y punto. De hecho, nuestro cambio, nuestra transformación fue a raíz del perdón de Cristo. No fue que cambiamos y luego el Señor nos perdonó, no. Nuestro cambio, nuestra transformación fue a raíz del perdón de Cristo. Cristo no nos pidió nada, Él dio su perdón allí en la cruz. Dice Colosenses 3:13, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra el otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el perdón se da gratuitamente, se lo da aunque la otra persona no lo merezca. Eso es perdón. Y al perdonar, estás liberando de la culpa a la otra persona, aunque ésta no se lo merezca. Eso es perdón, eso es un regalo, es conceder y hacer un favor. Eso es perdón. Ahora, ¿qué hace el perdón? Primero, el perdón es un regalo y una bendición para el que está siendo perdonado. ¿O acaso eso no lo hemos recibido, no hemos visto nosotros de parte de Cristo? Para nosotros, el ser perdonado es una tremenda bendición. Es un regalo precioso. Entonces, cuando nosotros perdonamos a otra persona, le estamos regalando algo, le estamos bendiciendo. Por lo que perdonar es una oportunidad para bendecir, para regalar, para ayudar a una persona que necesita esa bendición. Lo segundo, el perdón quita la amargura. Esto es un bien para que el que perdona. Esto es porque ya no tienes que estar pensando en que te hizo algo, en que te dañó, en que te causó dolor. Ya no tienes que estar pensando en esto, sino ya te quitas ese peso, ya te quitas el peso de la deuda. Entonces, entendiendo el significado de perdonar y lo que perdonar hace en nosotros y en la otra persona, cuando hay problemas en el matrimonio, tú tienes tres opciones, ya no dos, tú tienes tres opciones. Primero, divorciarte. Digamos que contra ti se cometió infidelidad. Bueno, tú tienes la opción de divorciarte, cosa a lo cual tienes derecho
si es en conformidad a la escritura, si se da las condiciones para que Dios te permita divorciarte. Lo segundo es perdonar, pero aún así deseas divorciarte, lo cual es tu derecho, pero añades la bendición para ti y para la otra persona del perdón. Pero tú puedes optar por perdonar y reconciliarte. Este último requiere un nivel mucho más grande que el amor humano que nosotros tenemos, porque vivirás con quien te hizo daño. Piénsalo, vas a vivir con quien te hizo daño. Entonces, sí, hay una deuda, y en el momento de perdonar ya no existe esa deuda. Pero para que esto suceda así necesitas un nivel mucho más alto de amor, un amor ágape, un amor que viene de Dios, un amor que se aprende de Cristo. Esto no viene así nomás de nuestro corazón humano. Dice Colosenses 3:13, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra el otro, perdónense de la misma manera que Cristo les perdonó. Entonces, aún si la ofensa no fue infidelidad, puede ser alguna ofensa bastante grave, aun si esto no fuera infidelidad. Para perdonar sí se necesita un distinto amor, el que humanamente nosotros podemos dar a la otra persona, sí se necesita otro tipo de amor. Entonces, al separarte, al haber problemas en el matrimonio, al separarte no haces mal, ¿sí? Dios te ha llamado a paz, entonces al separarte no haces mal. El divorcio también es un derecho y guiado por el Espíritu de Dios y otorgado por Dios. Y también no haces mal si se cometió infidelidad y se dio las condiciones para que Dios te permita el divorcio. Pero el perdón nace de un corazón que quiere parecerse a Cristo. Y recuerden que nuestra meta aquí en la tierra es parecernos a Cristo. Y el perdón nace de un corazón que quiere parecerse a Cristo. Y tengo que decirlo nuevamente, perdonar, pero como Cristo nos perdonó, no como nuestra carne piensa que es perdonar. La palabra habla de que Dios ha cogido nuestros pecados, ha tomado nuestros errores y lo ha puesto debajo del mar y ahí los ha dejado. Esa es la promesa del Señor. Dice Colosenses 3:13, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra el otro, perdónense de la misma manera que Cristo les perdonó. Ahora, déjenme leerlo en otra versión porque normalmente nosotros no comprendemos lo que significa tolerar. Dice la versión de Lenguaje de las Américas, Colosenses 3:13, soportaos, es decir, cargar, aliviar, sufrir unos con otros, es decir, el mismo error, tú soporta, carga, sufre, alivia unos con otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Dato importante, esto de perdonar no es un asunto de solamente de la pareja, también es un asunto de la familia. Muchas veces hay separación y divorcio y no solo la persona que lo vivió tiene que perdonar, también tiene que perdonar la familia. Les mencionaba que hay una distorsión de los jóvenes acerca de las relaciones románticas que viene de la idea extraña de los matrimonios destruidos que se creen todavía cristianos. Y normalmente los padres no se dan cuenta de eso y creen que solo ellos tienen que aprender a perdonar, pero dejan a la familia completamente destruida y con mucho daño, con muchas heridas que tienen que ir sanando. Y si no se sana, eso termina en amargura de corazón y una distorsión acerca de estos temas tan importantes como es el matrimonio y la familia. Y arrastra a la familia con un dolor que se convierte en amargura, resentimiento y falta de perdón, que al final, a la siguiente generación, cuando tú decidas empezar un matrimonio, empezar una familia, las heridas van a salir, las heridas se empezarán a ver, cosa que tú pensaste que ya perdonaste realmente, al final se van a hacer ver. Entonces, el perdón es el ingrediente que identifica al cristiano en todo lo que hace y en todo lo que pasa. No importa si contra ti se comete infidelidad, el perdón es el ingrediente que identifica al cristiano. No hay otro ingrediente. Porque
es lo que nosotros recibimos de Cristo, es nuestra identidad de parte de Cristo, el perdón. 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. Es decir, que busque la manera de estar juntos, de permanecer juntos. Pero en el caso de separarse, cuando ya no hay cómo tenerlos juntos, que no se vuelvan a casar, porque recuerden, todavía están juntos. Todavía son esposo y esposa, o que se reconcilie, es decir, que componga lo que se ha roto con su esposo. De la misma manera, el esposo no debe abandonar a su mujer. En la boca de un cristiano no hay la palabra divorcio, porque el componente principal es el perdón. Para nosotros es el perdón y no divorcio. Pero aún si hubiese divorcio, porque es tu derecho, el perdón sigue siendo una marca del cristiano. Es decir, me separé, me divorcié y aún así tengo que perdonar porque es una marca inevitable de mi vida y mi identidad como cristiano. Ahora recuerde esto, las personas que pasan por nuestras vidas y más, si en algún momento llevaron la condición de esposo y de esposa, son parte de las páginas de nuestro libro y ellos o ellas no van a desaparecer aunque nosotros creamos que vamos a reconstruir, que vamos a rehacer nuestra vida después de una separación o de un divorcio. Esas personas no desaparecen aunque esas personas también fallezcan. Por lo cual el perdón es un ingrediente fundamental cuando se trata de vivir como Dios espera que vivamos. Y las decisiones que nosotros vamos a tomar están basadas también en el perdón que nosotros hemos recibido de parte de Cristo y que nosotros tenemos que dar a los demás. Por eso, cuando se elige a una esposa, a un esposo, usted debe saber todo esto porque las personas no desaparecen. Y personalmente, y esto es algo muy, muy personal, yo prefiero que exista una sola persona en todas las hojas del libro de mi vida. Una sola persona y que no exista nadie más. Una sola persona. Dice Colosenses 3:13, soportaos, es decir, cargar, aliviar, sufrir. Unos a otros perdonaos, unos a otros. Si alguno tiene una queja contra el otro, cualquier queja, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El perdón es el centro mismo del Evangelio. El Evangelio en sí mismo es la historia del perdón que el ofendido dio hacia el ofensor y no viceversa. El perdón salva, la falta de perdón destruye. ¿Usted se imagina si Dios estuviera cada rato mencionándonos nuestros errores después de habernos perdonado? Eso ya no es perdón. Él dice que tomará nuestros errores, lo meterá debajo del mar y se olvidará de ellos. Eso es perdón. Y el perdón es el centro mismo del Evangelio. Alguien podría decir, pero ¿cómo voy a perdonar si lo que me hizo fue terrible? Bueno, yo te pregunto, ¿acaso Dios no te perdonó tu pecado de homicidio, idolatría, crueldad, desobediencia, infidelidad, mentira, egoísmo, etcétera, 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 etcétera? Cosa que nosotros cometemos al minuto de despertarnos. ¿Acaso Dios no te perdonó? ¿Y por qué tú no perdonas? Y aún sigues diciendo, pero eso fue terrible para mí, destruyó mi matrimonio. Ok, ¿Dios no te perdonó a ti tu pecado de homicidio, idolatría, crueldad? ¿No te perdonó a ti? ¿Por qué tú no perdonas? Colosenses 3:13. Soportaos, cargar, aliviar, sufrir. Unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tiene una queja contra el otro, como Cristo, como Cristo, como Cristo os perdonó, así también ustedes hacerlo. El perdón es el centro mismo del Evangelio, es el centro de nuestra identidad. Esta es la historia del perdón que el ofendido dio al ofensor y no viceversa. Y fue el ofendido quien tomó el primer paso para perdonar. No fue el ofensor, fue el ofendido. Y como nosotros llevamos esa marca, nosotros como ofendidos también debemos seguir lo que Cristo hizo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Recuerde, es la misma palabra que está utilizando. Nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio que Dios nos dejó también es de la reconciliación.
Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, sin mencionarles sus pecados, olvidándose de sus pecados. Y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación, es decir, hacer exactamente lo mismo. Versículo 20, así que somos embajadores del nombre de Cristo. Yo me preguntaba con esto, ¿acaso una familia cristiana, un matrimonio cristiano que se divorcia, realmente es embajador de Cristo, es representante de Cristo? ¿Puede decirse cristiano? Versículo 20. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, y como Dios les otorga a ustedes, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Perdón y reconciliación es el ministerio que Dios nos encargó a todos. Ahora, ¿por qué hay personas que pasan de matrimonio a matrimonio? Bueno, Jesús lo dijo, por la dureza de corazón. Y no es infidelidad, es dureza de corazón. No es que te ofendió, no es que te hizo daño y por eso decidiste divorciarte. Tú te divorciaste por la dureza del corazón. Tú terminaste el matrimonio por la dureza del corazón. Jesús no nos encargó estar ofendidos. No nos dejó, no nos permitió que nos ofendamos. Jesús nos encargó el ministerio de la reconciliación, por lo que tenemos que perdonar para tener paz y poder decir, ¿sabes qué? He podido vivir sabiamente, he podido vivir como Cristo nos dijo que vivamos. Ahora, usted debe estar consciente que para perdonar se necesita dos cosas. Primero, perdonar es algo que se da por gracia, es decir, sin pedir nada a cambio. ¿O acaso Dios te pide algo a cambio cuando Cristo dio su perdón allí en la cruz? No, las consecuencias, la transformación, el cambio que nosotros tuvimos fue a raíz del perdón. Entonces el perdón es algo que se da por gracia, no es algo que se pide con algo a cambio. No podemos decir, si tú cambias esto, entonces yo te perdono. Si tú modificas esto, entonces yo te perdono. No, no es así. El perdón se da por gracia. Pero como Jesús, muchos no van a aceptar ese perdón. Aún así, ese es el ministerio que Él nos encomendó. Básicamente estarás diciendo, yo ya no tengo ninguna deuda contigo. Tú ya no me debes nada, ya no te tomaré en cuenta tu deuda, ni tu ofensa, ni el dolor que causaste. Simplemente te perdono. Y lo segundo, para perdonar usted tiene que quitar todas las cosas que lo separen. Es decir, reconciliar, que significa componer, reconstruir, construir de nuevo. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, dice Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Eso es lo que hizo Jesús. Quitó las cosas que nos separaban para poder reconciliarnos. Entonces, ¿qué necesita usted para perdonar? Dos cosas. Dar el perdón sin pedir nada a cambio. Y lo segundo es tratar de quitar o hacer todo lo posible de quitar todas las cosas que los está separando. Eso es perdonar. Ahora, ¿por qué estás ofendido? ¿Por qué estás ofendido? Si alguien me viene a una terapia, si alguien viene para un consejo y yo le preguntara, ¿por qué estás ofendido? ¿Por qué estás ofendida? Bueno, inmediatamente le diría, cumple el ministerio y destruye las enemistades. El Señor te llamó a que no estés ofendida, no estés ofendido, sino a cumplir el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojado? Perdona, como Cristo perdonó. ¿Por qué pasas la vida enojado? ¿Por qué pasas la vida
recordando el daño que alguien te hizo. No, perdona como Cristo te perdonó. No solo dando el perdón como ofendido al ofensor, sino también olvidando la deuda, ya no recordando lo que pasó. Es decir, buscando la reconciliación. Ahora, ¿cuántos dolores nos ahorraríamos cuando los matrimonios, la familia, en lugar de pasar ofendidos, en lugar de ofenderse por cualquier cosa, en lugar de pasar enojados o enojadas, vieran la vida cumpliendo el ministerio que Jesús nos dejó, el ministerio de la reconciliación? Es verdad que muchas veces no es posible mantener una familia unida o un matrimonio unido, pero eso no quita el ministerio que se nos encomendó. Sigue estando ahí. Hermanos, no muchos entienden los deudores que fuimos, que somos delante de Dios, y lo valioso y misericordioso, lo glorioso y sublime que es el perdón de Dios. Y creemos que tenemos la mínima opción de no perdonar. Nos sentimos sumamente ofendidos por lo que alguien nos hizo, pero no nos sentimos sumamente deudores del perdón que recibimos de parte de Jesús. Dice Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra el otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Para concluir, hay dos grandes males para que ocurra una división de una familia y el matrimonio. Note que no estoy hablando de infidelidad, de mentira, entre otras cosas. No estoy hablando de eso. Los más grandes males es el divorcio y la falta de perdón. Si bien el divorcio es un derecho dado y regulado por Dios para el ofendido, en ciertos casos es necesario el divorcio y se va a dar el divorcio. Pero resulta que el divorcio es, aunque es desagradable para Dios, desagradable para los cristianos, es no es el más grande problema en la familia. Y este no destruye a la familia. El que destruye es la falta de perdón. Porque aún estando unidos en el matrimonio, aún viviendo juntos, aún compartiendo el hogar, con falta de perdón, tienes un matrimonio destruido, una familia destruida. El más grande mal que nosotros tenemos es la falta de perdón. Y es verdad que muchas veces no es posible mantener a una familia unida o un matrimonio unido, pero eso no quita el ministerio que se nos fue encomendado. Sí, en ciertos casos el perdón es un acto extremo, porque imagínate perdonar una infidelidad, es un acto extremo, pero ¿acaso no fue un acto extremo el perdón que Cristo hizo por nosotros ahí en la cruz? Y perdonándonos una y otra vez las infidelidades que nosotros tenemos delante de Dios. Y nosotros no podemos perdonar una infidelidad. Es un acto extremo, pero es el mismo acto extremo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, quiero terminar con algunos consejos. Voy a empezar con los solteros. Solteros, prepárense para perdonar cuando lleguen al matrimonio. Cuando ustedes se casen, cuando estén en el altar, ustedes entren en una vida en la que tienen que perdonar todo el tiempo, todos los días. Solteros, prepárense para perdonar cuando lleguen al matrimonio. Hijos, aprendan a perdonar porque lo van a estar haciendo todo el tiempo. Aun si no se casa, lo van a estar haciendo todo el tiempo, así como Dios hace con nosotros todo el tiempo. No es la misma magnitud, puesto que nuestras ofensas hacia Dios es infinitamente más desagradable, más terrible. Así que prepárense para perdonar, aprendan a perdonar como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdona. Esposos y esposas, ¿cuál es mi consejo? Perdónense, perdónense. Eso les aliviará, eso les evitará un montón de problemas y sufrimientos a lo largo de su vida. Aún permaneciendo juntos, aprendan a perdonar. Y esto es para todos. El nivel de amor que se requiere para perdonar solo proviene de Cristo, por lo cual yo te digo, regresa a Cristo. ¿Usted está cumpliendo su ministerio? ¿Usted puede contestar esto? ¿Usted está cumpliendo su ministerio, el ministerio de Cristo? ¿Ha cumplido ese embajador de Cristo? ¿Su vida representa lo que Cristo es, a lo que Cristo hizo? ¿Usted está cumpliendo su ministerio?
En ciertos casos el divorcio termina siendo el menor de los males. El más grande mal es vestirnos de crueldad y no como hijos amados escogidos de Dios.